En primer lugar, quiero lamentar que el ministro de Educación, Daniel Rojas, no esté en este debate de control político. Van a verlo, gran parte de los pronunciamientos que vamos a citar han provenido de sus cuentas, de su cuenta de Twitter, pues porque es la forma a través de la cual lamentablemente este ministro ha decidido comunicar cosas tan graves como la improvisación en el tema del ICETEX. Yo quiero plantear la hipótesis en este debate de control político de que la improvisación del gobierno nacional en materia del ICETEX ha terminado descargando la crisis económica del país en la gente más vulnerable y en la gente que tenía una expectativa distinta de parte de este gobierno. Uno no necesitaría entrar en el debate de educación pública privada, es que ustedes lo que están haciendo es desmontar medidas que necesitan y requieren las personas de los estratos más bajos que hoy están endeudadas con el ICETEX para acceder a la educación, y si lo entendemos como un derecho fundamental, esto no tiene sentido. Es más, les voy a demostrar que esta medida la había luchado el movimiento estudiantil en el 2019 y en el 2020, fruto de la pandemia, diciendo, oigan, señores ICETEX, no tenemos cómo pagar tasas de interés altísimas, necesitamos que nos subsidien estas tasas de interés, y existían incluso desde los gobiernos anteriores como una lucha también del movimiento estudiantil. Así que desmontar el subsidio a la tasa del ICETEX no es ningún avance, ni ninguna lucha que fortalezca la educación pública. Falso, lo que quieren es lavarle la cara a una medida de recorte al presupuesto, en este caso orientado a la gente más empobrecida que pues tuvo que endeudarse para estudiar. Pero entonces, para probar esto, tenemos que partir sí o sí de lo que prometió el gobierno del presidente Gustavo Petro en campaña. Es que Petro dijo que iba a condonar los créditos del ICETEX, y así mucha gente no lo crea. Yo me he encontrado personas en la calle que me dicen, yo voté por Petro porque me iban a condonar el crédito del ICETEX, porque le iban a condonar a mi hijo o a mi hija el crédito del ICETEX, y voy a demostrar cómo aquí no ha habido ninguna apuesta masiva de condonación. También propuso y prometió reformarlo para enfocarse en los créditos educativos en el exterior y de posgrado, pero a este Congreso no ha llegado a esta hora, transcurrido la mayor parte del tiempo del partido, todavía no, transcurrido la mayor parte del tiempo del partido, no ha llegado a este Congreso ninguna propuesta de reforma al ICETEX. Aquí hemos tenido 3 ministros de educación y lo único que hemos tenido ha sido cochas de retazo de una política de educación en cabeza de cada ministro. Lo que el ministro Gaviria quiso, después lo que quiso la ministra Aurora Vergara, que se atrevió a decir en medios de comunicación antes de irse que ya tenía redactada la reforma al ICETEX. Mejor dicho, un día más que la dejan en el cargo y radica la reforma al ICETEX. A esta hora no conocemos ninguna reforma al ICETEX. Yo no estoy preguntando si hay reforma, yo me atrevo a afirmar que en este gobierno no hubo reforma al ICETEX. Que sí es lo que ha peleado el movimiento estudiantil, para que haya una reducción en sus tasas de interés, para que se acabe la capitalización de intereses. Aquí 2 recibos de usuarios y usuarias del ICETEX que por la decisión del gobierno de desmontar los subsidios a la tasa de interés, este recibo pasa de la cuota de 2 millones de pesos a 4 millones de pesos. Y el segundo recibo del que les estaba hablando, la cuota pasa de 2 millones a 4 millones de pesos. ¿En qué medida esto podría estar pasando en un gobierno que se eligió con un mandato social de cambio? Y no me vayan a responder que es porque le han aumentado el presupuesto a las universidades públicas, porque al tiempo que le aumentan el presupuesto, las obligan a aumentar 120.000 nuevos cupos, como ha pasado al día de hoy, sin reconocer la deuda histórica, y tampoco se ha aprobado la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que es la reforma estructural para que exista una financiación decidida. Siga este gobierno o no siga este gobierno, gane el que sea las elecciones. Entonces, aquí la transformación estructural era reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para financiar bien a las universidades públicas y un plan de salvamentos para el ICETEX acompañado de una reforma estructural a esta entidad, y ninguna de las dos cosas han pasado. Luego la gente se está quedando sin el pan y sin el queso. Esa es la realidad en la que estamos ahora. En el caso de las universidades públicas, de una vez alerto, el gobierno acaba de emitir un decreto, está supuestamente consultando un decreto de formalización para los docentes, en donde se contempla como medida para pagar los salarios de los profesores la autofinanciación. Contra esto es contra lo que hemos luchado en el caso de las universidades públicas. Pondrían a las universidades a rebuscarse la plata de la formalización docente, cuando este es un deber del Estado colombiano de financiar. Es que lo mínimo que necesita una universidad para funcionar, ¿qué es? Docentes. Y las universidades no tienen ni siquiera hoy para pagarle a sus docentes. A la Universidad de Antioquia, a la que la presionaron y lograron que la universidad tuviera que abrir 7.000 nuevos cupos, la misma Universidad de Antioquia que estuvo en paro varios meses el año pasado y que no recibió transferencias del gobierno nacional para atender esa crisis. Entonces, a mí me parece que aquí hay una disyuntiva. Yo puedo decir hoy que ni reforma la Ley 30 en artículos 86 y 87 para financiar la educación pública de calidad de manera estructural, ni reforma al ICETEX. ¿Qué tenemos por el contrario? Presión para aumentar la cobertura en las universidades públicas, desconociendo la deuda histórica, que está en 18 billones de pesos y que las tiene en crisis aún en este gobierno.
Y en el caso del ICETEX no hubo ni reforma estructural ni plan de condonaciones. Lo único que está ocurriendo es un desmonte improvisado, un marchitamiento del ICETEX improvisado que ha puesto a la gente más empobrecida a pagar esos platos rotos. Ni siquiera hay un plan progresivo. Cuando preguntamos, Banco de Primer Piso, Fondo Nacional del Ahorro, ¿saben qué nos responde el Fondo Nacional del Ahorro? Que es el cuentico que ahora están echando. El Fondo Nacional del Ahorro dice, nosotros no tenemos ninguna línea de crédito pensada para educación. La gente que entra acá tendría que estar afiliada al Fondo Nacional del Ahorro y además de ñapa, nunca podríamos ofrecer mejores tasas de interés que el ICETEX. Luego, al final están condenando a la gente a que se vaya a la banca privada, que ofrece créditos educativos con tasas de interés más altas, porque por ley el ICETEX tiene que ofrecer tasas de interés menores a las de la banca comercial. Y nos respondieron en un derecho de petición, para mí esto es noticia, nos responde el Ministerio de Educación y el ICETEX que no van a abrir nuevas líneas de crédito de largo plazo para el 2025. Y entonces, ¿qué toda esa gente que va a tener que hacer? La que quiere estudiar en una universidad privada, porque quiere o porque no pudo en una universidad pública, que no se ha resuelto la crisis, ¿qué va a hacer? Ir a pedir un crédito en Pichincha, a terminar más endeudada, pagando mayores tasas de interés o a un gota a gota. ¿Por qué? Porque el gobierno no fue capaz de cumplir sus promesas.